Tal vez perdiste la pasión por Dios. Perdiste tu primer amor. No puedes orar. El candelero ha sido quitado. El fuego ha sido quitado de ti. No puedes sentir la presencia de Dios. Y tú vas al internet o vas al Facebook y escuchas a la gente diciendo, ya no siento la presencia de Dios, no sé qué pasó. Incluso hay un hombre en la Escritura que se encontró llorando porque se volvió un enemigo de la cruz. El peor lugar en el que alguien puede estar es no sentir más la presencia de Dios, no sentir la convicción de Dios en su vida, no sentir más deseos por las cosas de Dios. Ese es el lugar más aterrador en donde puedes estar, porque lo que te salvó y te trajo a esta iglesia y te trajo a las aguas del bautismo fue la convicción y el fuego de Dios. Él abrió tus ojos para que puedas vivir una vida diferente. Él te salvó del pecado y de las cosas de este mundo. Tal vez de una muerte súbita Él te salvó. Quizás de un tiempo de prisión Él te salvó. Quizás de una enfermedad Él te salvó y te libró de todo eso. Esa fue la misericordia y la gracia de Dios. Pero algunos de ustedes ya no sienten eso más. No sienten el fuego. Y se tienen que preguntar ustedes por qué. Si tienen sus Biblias, podemos abrirlo en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar desde el inicio, mirando cómo toda esta revelación empieza, mirando cómo esta profecía comenzó. Leyendo desde el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Así es que si tienes tu celular o tu Biblia, léelo, porque bienaventurado el que lee y aquel que escucha las palabras de esta profecía. Así es que si quieres ser bendecido hoy día, por favor, léelo y escúchalo. Las palabras de esta profecía. Pero no solamente eso, sino aquellos que guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y yo soy el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando brilla en su mayor fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las cosas que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yendo a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, empieza a escribir y a hablar ciertos mensajes para cada iglesia. Cada iglesia tenía diferentes problemas. Algunos teólogos los colocan en diferentes épocas de la historia cristiana. Pero eran iglesias reales que tenían problemas reales. Algunos tenían más fe que otros, pero habían cosas de las cuales tenían que ser advertidos. Lo primero que tenemos que saber mirando estos 2 capítulos es quién está hablando. Es muy claro que Dios le dio a su Hijo un mensaje y John recibió ese mensaje, pero él se describe a él mismo 2 veces y dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. En Isaías 44:6, Jehová, el eterno, el Dios poderoso, dice que Él es el primero y el último, y fuera de Él no hay Dios. Repite el mismo sentimiento en Isaías 48:12, cuando dice: yo soy el primero y también soy el último. Para aquellos que tal vez no saben lo que significa alfa y omega, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Dios está diciendo como que yo soy la A y la Z. Yo empecé todo. Yo soy el primero que existió y el que siempre existió. Y yo soy el que termina todas las cosas. Yo vi el fin desde el inicio. Y estoy siempre presente. Soy quien soy. El primero y el último habla del mismo sentimiento. Él es el que tiene toda la gloria. Él es antes de todas las cosas, y en Colosenses menciona que Él es el primogénito de los muertos.
Y no es solamente Dios el Padre que tiene estas características, sino que también su Hijo. Jesucristo, regresando a Apocalipsis capítulo 1, mirando a estos versos que hablan sobre la identidad de la persona que está hablando, dice, yo soy aquel que vivo y estaba muerto y viviré por siempre. Y se describe a sí mismo como el primero y el último. En Apocalipsis 22, capítulo 12, dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice algo interesante en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y dice que fuera de las puertas, en el verso 15, están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Son muy serias las palabras de Dios. El primero y el último, Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, que tienen la misma descripción, dicen que aquellos que hacen sus mandamientos, ellos tendrán el derecho al árbol de la vida. Me recuerda a dos versos, Gálatas capítulo 5, que dice que los frutos o que las obras de la carne son evidentes: adulterio, fornicación, lascivia. Y se los digo en el pasado y se los digo de nuevo, que aquellos que hacen estas cosas o viven así no heredarán el reino de los cielos. El mismo sentimiento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 12. Aquellos que hagan estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y se repite en esta muy seria profecía. Dice, bienaventurados los que leen, escuchan y guardan estas advertencias. Serás bendecido porque lo heredaste, porque tienes una oportunidad, porque tienes derecho al árbol de la vida eterna. ¿Y cómo es eso? Pareciera aquí que hay algo que debemos de hacer, porque muchos pasajes dicen que somos salvos por gracia. Como mencioné la semana pasada, nosotros somos salvos por gracia. Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero la gracia que nos dio Dios nos transforma por el poder del Espíritu Santo, así que podemos cumplir los requisitos justos de la ley de Dios. Tenemos una nueva naturaleza, vivimos diferente, podemos guardar sus mandamientos a través de la lente del nuevo pacto. Podemos vivir una vida santa. Como la Biblia dice, aquellos que caminan en el Espíritu no satisfacerán los deseos de la carne. Estamos escuchando esta profecía. Estamos buscando ser herederos legítimos del árbol de la vida. O seremos arrojados fuera de las puertas. O seremos uno de los perros, los inmorales o los idólatras. Esto es donde Cristo y su Padre Celestial, esto es lo que están pensando dentro de su corazón. ¿Hay alguien en la iglesia que verdaderamente quiere estar con Él? Empezando con la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Puedes ir conmigo ahí. Él hace muy claro quién está escribiendo y quién habla. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea que él tiene los ángeles en su mano, y dice que camina en medio de las 7 iglesias, en medio de los candeleros de oro. Y si avanzamos de ahí un momento, tal vez te digas a ti mismo, no entiendo cómo Dios puede decir que le dio a Jesús esta profecía. Jesús
reconoce a su padre, o Juan reconoce que hay una diferencia entre Jesús y su padre. ¿Qué significa? En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios discierne, es rápida, es poderosa y filosa como una espada de dos filos. Esta es la física y tangible palabra de Dios que leemos y tiene la habilidad de dividir y unir el alma y mirar las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero la Biblia describe a Jesús como la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 1:1 que al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En 1 de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y vemos esta idea de la palabra de Dios personificada volviendo de nuevo en Apocalipsis capítulo 19. Y dice, sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía un nombre escrito que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales. Así que este Verbo de Dios que la palabra describe es la personificación del carácter de Dios. Es la revelación del Dios invisible. Así que todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace de la misma manera. Lo que Dios es, Jesús lo revela. Cuando Dios juzga, vas a ver a Jesús juzgando. Cuando Dios venga y todas las rodillas se doblen ante Dios, vas a ver al Verbo de Dios Jesucristo y todos se van a inclinar ante Dios a través de su palabra. Daniel capítulo 7 trae esta conexión entre el Dios poderoso y el Verbo Jesucristo, que es Dios. Dice en el versículo 9 del capítulo 7 del libro de Daniel, y miré que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono era llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, nota aquí que el anciano de días tiene una descripción, pero la Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios nunca, de acuerdo a Juan capítulo 1. Así que Daniel, cuando vio esta revelación, estaba viendo una descripción de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, que define ¿quién es Jesús? Jesús tiene la misma descripción que un anciano de días, pero tiene su misterio aquí, como va en el verso 10, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que Daniel describe al anciano de días de la misma manera que Apocalipsis describe a Jesús. Pero vemos estas dos figuras, una aproximándose a la otra, una que parece a un hijo de hombre acercándose al anciano de días. Muy similar cuando vemos a Jesús bautizándose, vemos a Jesús en el agua, pero una voz del cielo que dice, este es mi hijo, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo descendió y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la misma situación, distintos, pero la palabra dice que ellos son uno. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, príncipe de paz. Muy extraño porque cómo el Hijo puede ser llamado el Padre eterno. La razón por la cual el Verbo de Dios Jesucristo puede ser llamado Padre Eterno y tener estos títulos que solo pertenecen al Padre es porque Él es la revelación del Padre, porque Él es el Verbo de Dios. Él es los atributos de Dios revelados. Juan lo dice mejor: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es que todo lo que el Padre tiene que hacer, sus títulos, su juicio, todo le pertenece a Jesucristo, porque Él es el Verbo de Dios. En Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo Dios puede dar toda autoridad a alguien fuera del mismo? Es porque este es el misterio de la palabra de Dios, que Dios ha revelado, que Dios se hizo carne, que Dios vino a este tiempo para mostrarnos que Él es real. Y este Verbo de Dios estuvo con Él desde el comienzo, con Dios el Padre desde el comienzo. Es por eso que Jesucristo puede decir las mismas cosas que el Padre puede decir acerca de sí mismo. Como Dios es el primero, Jesús es el primero. Como Dios estaba en el comienzo, Jesús, la palabra de Dios, estaba en el comienzo. Nunca hubo un tiempo donde el Verbo de Dios no existió, porque el Verbo de Dios son los pensamientos de Dios, sus atributos que se expresan en su persona. Sin embargo, diferente. Es uno, pero sin embargo diferente. Así que esta es la persona que está hablando: Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo y los otros apóstoles siempre mencionaban: gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro Señor porque Él es el Verbo de Dios. Cuando te rindes a Dios, primero te rindes al Verbo para poder llegar a Dios el Padre. Y cuando te rindes al Verbo, te rindes a Dios, porque el Verbo de Dios es quien Él es. Hay una escritura en la Biblia que dice: porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Así de sagrado es el Verbo de Dios, un misterio. Sus pensamientos, su ser, su presencia, su carácter es eterno. Por eso Jesús era capaz de decir: antes que Abraham fuera, yo fui. Por eso Jesús era capaz de decir: yo soy la resurrección y la vida. Por eso Juan era capaz de decir que nosotros vimos la vida eterna, la cual era antes de nosotros, en Primera de Juan, capítulo 1. Así que es Jesús quien está hablando. Y dice: yo estoy caminando en medio de las iglesias, yo tengo a los ángeles en mi mano. Pero esto es lo que quiero decir. Quiero decir esto a ti, iglesia. Yo sé tus obras. Y creo que esto también aplica a nosotros. Dios sabe tus obras. Jesús sabe tus obras. Igual que cuando uno de los discípulos estaba debajo del árbol, Jesús le dijo: yo te conozco, te he visto. Dios sabe todos los cabellos de tu cabeza. Él conoce tu trasfondo y conoce tu futuro. Jesucristo es el que da el Espíritu Santo. Jesucristo es el que viene de nuevo. Jesucristo es el que se sienta a la derecha de Dios el Padre. Es Jesucristo el que tiene todas las cosas en su mano, incluyendo las 7 estrellas, y dice: yo conozco tu trabajo, conozco tu labor y conozco tu paciencia. Y sé que tú no puedes soportar lo que es malo.
Y probaste a aquellos que dicen que son apóstoles, pero no lo son, y los encontraste mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que siempre va a haber diferentes tipos de personas en la iglesia. Van a haber esos que son fieles, van a haber aquellos que son pacientes, y van a haber aquellos que trabajan arduamente. Y para aquellos que trabajan, aquellos que son pacientes, aquellos que odian la maldad, tienes que tener en cuenta que es posible que pierdas tu primer amor. Dice en el verso 4, de acuerdo o hablando a esta iglesia y a cualquiera que le aplique este verso, dice, tengo esto en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Recuerda entonces de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es una advertencia muy seria. Jesucristo, el Verbo de Dios, el Padre Celestial, en el poder del Espíritu, está hablando muy claro, diciendo, he visto todo lo que has hecho, pero hay algo en tu corazón que no es correcto. La pasión que tenías en el comienzo no está ahí. El amor con el que empezaste no está ahí. Es que no está ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal en tu camino con Cristo? Para que pierdas la pasión por evangelizar, para que pierdas la pasión de leer la Biblia, perder la pasión de orar, perder la pasión de vivir limpio. ¿Algo te pasó a ti? ¿Alguien te dijo algo? Quizás fuiste al internet y viste las peleas con cristianos, peleas de doctrinas que te desanimaron. O quizás porque nadie vino a visitarte. ¿Cuál es la razón que tuviste de perder tu primer amor? Recuerdo la primera vez cuando me volví cristiano, todo era acerca de Jesús. Traía mi Biblia al trabajo y lo ponía en el escritorio, la traía orgulloso. La leía a todo lugar que iba y la investigaba diligentemente, lo que estaba en la palabra, oraba largamente. Esa era mi vida entera. Y yo sé que a veces, mientras vas en este camino, lees la Biblia una vez, lees la Biblia dos veces y empiezas a pensar como ya la leí, no la necesito leer más. O estoy bien con el Señor, no necesito presionar y profundizar. Y Jesús sabe y conoce que esta gente tiene mucho en su favor. Y yo creo que esto sucede a muchas iglesias. Empiezan en fuego, yendo puerta en puerta evangelizando, persistiendo en oraciones. Pero cuando su iglesia crece, se olvidan cómo empezaron. Él dice que se arrepientan o voy a quitar el candelero. Voy a quitar la iglesia. Voy a quitar el fuego de mi presencia. Y podemos ver esto de diferentes maneras. Podemos verlo como un proceso de disciplina a la iglesia. En Mateo capítulo 18 dice, cuando los creyentes viven en pecado o tu hermano te ofiende, tienes que confrontarlo y llevar dos contigo, pero si él continúa, tienes que llevarlo frente a la iglesia. Y si él sigue sin arrepentirse, entonces será expulsado. Eso es lo que nosotros entendemos cuando Dios quita tu candelero. Tarde o temprano, Dios tiene que ir al centro del asunto en cada iglesia y en cada creyente.
Otra manera de mirarlo es que vas a perder el fuego de la vida y vas a querer dejar la iglesia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué dejan la iglesia? Puede ser un juicio sobre su propia vida del cual no se han dado cuenta, porque toman la gracia de Dios para permanecer y continuar en la fe. Pero cuando la gracia de Dios desaparece o se desvanece de tu vida, tienes que estar preocupado. Te levantas en la mañana y no tienes deseos de orar, tienes que preocuparte, porque eso significa de que hay pecado en tu corazón. En algún lugar, tal vez perdiste la pasión por Dios, perdiste tu primer amor. No puedes orar, el candelero ha sido quitado, el fuego ha sido quitado de ti. No puedes sentir la presencia de Dios. Y tú vas al internet o vas al Facebook y escuchas a la gente diciendo, ya no siento la presencia de Dios, no sé qué pasó. Incluso hay un hombre en la Escritura que se encontró llorando porque se encontró que se volvió un enemigo de la cruz. El peor lugar en el que alguien puede estar es no sentir más la presencia de Dios, no sentir la convicción de Dios en su vida, no sentir más deseos por las cosas de Dios. Ese es el lugar más aterrador en donde puedes estar, porque lo que te salvó y te trajo a esta iglesia y te trajo a las aguas del bautismo fue la convicción y el fuego de Dios. Él abrió tus ojos para que puedas vivir una vida diferente. Él te salvó del pecado y de las cosas de este mundo. Tal vez de una muerte súbita Él te salvó. Quizás de un tiempo de prisión Él te salvó. Quizás de una enfermedad Él te salvó y te libró de todo eso. Esa fue la misericordia y la gracia de Dios. Pero algunos de ustedes ya no sienten eso más. No sienten el fuego. Y se tienen que preguntar ustedes por qué. Y te sugeriría que pares de culpar a otra gente porque ya no sientes el fuego de Dios. Te sugiero que investigues en tu corazón y que seas honesto contigo mismo y que digas, hay algo en mí que no está correcto. Y Jesús nos dio una pista, nos dio algo que nos puede hacer apuntar en la dirección correcta. Nos dijo, quiero que te recuerdes de dónde caíste. ¿Puedes recordar en el tiempo que estabas caminando con Dios, cuando tenías esa convicción? ¿Puedes pensar y recordar qué fue, qué pasó en tu vida, qué miraste, que te tomó fuera del camino? Algunos no le toman importancia a la gracia de Dios. No se dan cuenta que una película de terror a que le abriste la puerta, un video pornográfico que le abriste tu corazón, era ese video que te alejó del Señor. Y algunos de ustedes, incluso regresando a la iglesia, no sienten la presencia de Dios. No lo sienten. Algunos de ustedes vienen al Señor, pero nunca le echan agua a esa semilla para que crezca. Y en cambio dejan que la amargura se cuele en su corazón y que las espinas ahoguen lo que Dios está tratando de hacer. Nunca te arrepentiste verdaderamente. Recuerdo que Jesús dio una parábola y dijo que el sembrador salió a sembrar. Algunas semillas cayeron en tierra rocosa, algunas en espinas y algunas en buena tierra. La que cayó en la buena tierra es las que dan bastante fruto y siguen creciendo. Pero las que cayeron en la roca empiezan a crecer, pero hay tantas cosas en el corazón, falta de perdón, traumas, amargura, pecado en el corazón. Y eso te pone en una jaula. Es como que te insensibiliza a la convicción de Dios. Y la Biblia describe que es el diablo que viene
viene y toma esa semilla para que no crezca. Otros les toma un tiempo darse cuenta de lo que está pasando dentro. Ellos empiezan felices con el Señor, empiezan muy bien, pero a lo pronto que alguien los ofende o les dice algo malo, eso los ahoga, los llena de amargura. Están a punto de perder su trabajo o algo los tienta. Ven una chica en la iglesia o ven a un chico en la iglesia o algo alrededor de ellos. Y en lugar de llevar a cabo su fe, viviendo la fe que tenían desde el comienzo y confiar en la voluntad de Dios, se comprometen, abren la puerta y caen directo. Algunas personas se engañan a sí mismos. Se dicen a sí mismos que seguimos en Cristo. Sigo bien con Dios, lo acepté. Yo estoy en mi camino al cielo porque hace muchos años lo acepté. Pero la realidad es que el tipo de fe que tú tenías desde el comienzo no es el tipo de fe que durará hasta el final. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice que ustedes los conocerán por su fruto. No estoy diciendo que si cometiste un error no puedas volver. Esta profecía es la gracia para regresar. Esta profecía es Dios diciendo, te he visto, te conozco y sé todo lo que estás haciendo, pero has perdido la visión hacia dónde estás yendo. Pero te estoy dando esperanza ahora mismo. Si tú te recuerdas de dónde caíste y te arrepientes, regresa en tu mente, regresa al pasado, arrepiéntete de lo que fuera y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que hacías cuando te convertiste en un cristiano? Así de simple. ¿Cortaste con tus amigos? ¿Es así como caíste? ¿Caíste con tus amigos? Quizás tienes que cortar con tus amistades de nuevo. ¿Fue la pornografía? Te arrepentiste de la pornografía, pero en el camino hiciste una excusa y empezaste a masturbarte de nuevo y abriste esa puerta de la cual te tienes que arrepentir ahora. Tira la laptop, tienes que ser radical con eso, porque si caíste una vez y caes dos veces, pienso que tienes que tomar un paso más profundo. Tienes que deshacerte de algo. Para que te asegures de que no lo hagas de nuevo, tienes que ser así de radical. Si alguna vez has tenido una conversión radical, tienes que volver a ser radical. Pero si nunca has tenido una conversión radical, no te engañes a ti mismo. Porque tal vez tu conversión no fue real. De hecho, para convertir algo, cuando escucho la palabra conversión, pienso en Transformers. Pienso cuando conviertes un documento de Word en PDF. Estás tipeando un documento de Word y no quieres que nadie lo modifique, entonces lo pones en PDF. Lo conviertes y lo envías al email, lo envías al Telegram y todo lo que pueden hacer es leerlo. Eso es lo que yo pienso acerca de conversión, pero después te das cuenta que las personas tienen lectores y editores, así que ¿cuál es el punto de modificarlo? Mala broma ahí. Pero dice, escuchen, si no te arrepientes, no te encontrarás más en la iglesia. No te verás más con las bendiciones de Dios. Te encontrarás en el desierto, donde nunca pensaste que estarías. Estar lejos de la presencia de Dios, no sentir la presencia de Dios es el peor sentimiento que alguien pueda sentir. Y tú sabes lo aterrador de que te hayan quitado el candelabro, lo más aterrador de tener la presencia de Dios lejos de tu vida
es que ni siquiera sabes si fuiste realmente salvo en esos momentos. Porque piensa acerca de eso. Cuando tú fuiste salvado y sentiste la presencia de Dios, tú sabías que Él estaba ahí, pero cuando Él se va, no tienes más deseos por Dios y regresas al punto donde solamente queda una pregunta. ¿Alguna vez estaré con el Señor? El Señor se ha olvidado de mí. Y tienes este tipo de arrepentimiento falso, este tipo falso de oración y dices, Señor, perdóname, pero no sientes que la presencia de Dios vuelve. Este es un lugar aterrador donde estar porque hay dos opciones. Uno es que nunca fuiste un cristiano, lo que es muy posible, porque el tiempo dirá quién es realmente del Señor. Porque la palabra dice que toda la creación espera por la revelación de los hijos de Dios. Así que el tiempo dirá si nunca fuiste cristiano, o tal vez estás tan profundo que escuchas algo muy pequeñito en tu corazón. Y ese es tu Padre llamándote de vuelta a casa. Y esto es lo que está pasando en esta iglesia, que Dios a través de su Hijo está llamándolos de vuelta a casa. Y si tú puedes escuchar, eso es lo que dice aquí, aquel que tiene oídos, que oiga. Si tienes un oído y puedes escuchar, en el estado que tú estés ahora, si puedes escuchar, déjala escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, aquel que venza, así que tú estás en la tumba y estás listo para regresar, aquel que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Así que hay dos caminos. Si sigues caminando tu jornada y no te has deslizado y continúas caminando venciendo las pruebas, vas a heredar el árbol de la vida, vas a comer del árbol de la vida. Pero si tú te deslizaste y puedes escuchar esa voz una vez más, puedes aferrarte a eso como la primera vez cuando te convertiste. Algunos tendrán otra experiencia de conversión y si puedes escucharlo y lo dejas entrar, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. A veces creo que Jesús no se ha olvidado de ti. Como lo podemos ver aquí, Él no se olvidó de ti. Pero a veces, cuando tú estás en una pelea con tu esposa o con tu esposo, Jesús solamente se va de nuestra puerta. ¿Tú quieres tu pecado? Voy a ir a la siguiente habitación. ¿Eso es lo que quieres? Pero lo maravilloso que vemos ahora mismo es que Jesús toca la puerta. Eso significa que en algún momento tú lo echaste de tu puerta. O quizás Él retrocedió. Porque no voy a pelear contigo. Porque no quiero discutir contigo. Si tú quieres vivir en tu pecado, no puedo habitar en eso. Entonces me voy de la habitación. Tal vez es algo extraño lo que estoy diciendo, pero es lo que la Biblia dice, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, dejas que Jesús ocupe tu casa. Pero cuando no estás lleno del Espíritu Santo, tal vez Jesús está en la esquina de la casa, como dice la Biblia en el libro de Proverbios. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa espaciosa con una esposa que busca pleitos. Ese es el consejo que Salomón está dando. A veces me pregunto si Jesús está diciendo como, amo a esta persona bastante, pero no puedo pasar el rato con este tipo de cosas. Porque estas personas aman mucho su pecado. Déjalos así. Me voy a un rincón de la casa. Y eso es si tú estás destinado a ser salvo. Porque la Biblia dice
Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Algunos han sido predestinados a vida eterna y algunos a la condenación. Yo no pienso que es algo con lo que tienes que jugar. Porque algunas personas sienten, bueno, soy salvo y estoy bien. Pero ¿eres salvo y estás bien? Incluso si fueras salvo, alguien que es salvo sabe la agonía que se experimenta cuando no estás en la presencia de Dios. Alguien que es salvo y tiene la naturaleza de Dios va a llorar y va a gemir hasta que vuelva en una relación real con Dios. Por eso la palabra dice, aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Si puedes oír hoy día, ese no es un buen lugar para estar. ¿Cómo hablar contigo ahora si no tienes ningún deseo o convicción por el Señor? Ese es el lugar más aterrador donde estar. Tal vez te encuentres a ti mismo en lo más profundo del infierno. Él prosigue en el versículo 12 a la iglesia de Pérgamo. Estas cosas dice aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Yo sé tus obras y dónde vives. Dios está diciendo, Jesús dice, yo sé. Sé por todo lo que has pasado, sé quién te ha ofendido y sé lo que hiciste en el pasado. Yo sé. Yo quiero que sepas hoy día que Dios sabe. Él sabe. Así que no puedes hacer excusas con Dios porque Él sabe. Es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No hay nada que estés atravesando que otras personas no hayan atravesado. No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero el mismo nivel de traumas o de problemas que estás manejando es equivalente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es común. Todos hemos sido rechazados. Todos hemos sido tentados. Todos hemos tenido inclinaciones sexuales. De todas las personas se ha hablado malas cosas. Todas las personas tenemos los mismos problemas en la vida. Tal vez tú fuiste abusado de alguna manera, pero otras personas han sido abusados de otras maneras. Jesús está diciendo, yo sé. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. Wow, es casi como que Él estuviera esperando perfección. Pero la palabra dice, sé perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Sé excelente. Dios no va a esperar algo de ti si eso no pudiera ser hecho. David dice en el Salmo 119, versículo 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Saben, a veces tenemos grandes problemas en la vida por nuestras malas decisiones, porque no guardamos la palabra de Dios. Y algunos de nosotros estamos en una circunstancia y nos encontramos a nosotros mismos atrapados, realizando el mismo pecado una y otra vez. Y la razón del por qué es porque estamos tomando una carga que es demasiado pesada para nosotros. Y lo que significa es que hemos ido en un camino de pecado que rechazamos el dejar. Esa es la razón por qué a veces no puedes orar y no puedes leer la palabra de Dios y no puedes vencer al pecado. Es porque rechazas abandonar ese camino. Es porque rechazas salir de ese hoyo. Rechazas arrepentirte. Y si te quedas ahí, siempre va a ser difícil. Si tienes un problema con el alcohol, un problema con el licor y no quieres dejar el bar, siempre va a ser difícil. Va a ser abrumador porque tú
tú no deberías estar ahí. Algunos están lidiando con la depresión porque estás en una relación en la cual no deberías estar. Y te preguntas por qué no se va y vas a la iglesia para orar, pero te preguntas por qué no puedes sentir el Espíritu Santo. Es porque estás en un lugar en donde no deberías estar. Dios ya quitó su candelabro, quitó el fuego de ti. Nunca te vas a llenar del Espíritu Santo hasta que puedas romper tu orgullo y salgas de ese pozo. No es que Dios solamente va a tolerar tu pecado y pretender como que no es un problema, porque sí es un problema. Es por eso que vemos muchas iglesias hoy donde la gente se mueve solamente por emociones. No hay el fuego del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu no están ahí. Ellos podrían venir del pastor o de la gente ahí. Pero si quieres ser tocado por el Señor, tienes que hacer un examen de tu alma para poder salir de ese hoyo. O nunca lo experimentarás. Lo que hace la gente es crear doctrinas para preguntarse por qué el Espíritu no se mueve como en el pasado. No es que el Espíritu no se mueva como en el pasado, es porque tú no te quieres mover de tu camino. Es porque no quieres salir de tu desastre. Así es que no vas a experimentar el fuego. No lo vas a experimentar, pero yo me siento tan animado de ver a algunas personas cuando van a las aguas del bautismo y ellos experimentan el fuego de Dios. Es animador porque sus corazones son correctos con el Señor. Para algunos de ustedes tal vez no han sentido el fuego de Dios todavía y dicen, bueno, mi corazón es correcto con el Señor, pero si tu corazón es correcto con el Señor, sigue yendo más profundo y asegúrate que es correcto, porque a veces Dios ve algo en tu corazón que tú no ves. Piensa en todas esas personas que recibieron las semillas y ellos recibieron el Evangelio y dicen, wow, recibí el Evangelio. Pero Dios mira hacia el camino y mira el corazón de esa persona y dice, hay espinas y ellos me van a dar la espalda. O esta persona sí recibió la palabra, pero todavía no ha perdonado a su hermano. Todavía sigue enojado, sigue lleno de orgullo. Ellos van a la iglesia y no abren sus labios para alabar al Señor, sino que les preocupa la opinión de otras personas. No puedes ser levantado por Dios si tienes orgullo. No puedes. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Conocí muchas personas en el ministerio. Algunas personas le pregunté, ¿hay algo que les gustaría confesar? La palabra dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¡Qué promesa! Pero algunos de nosotros no queremos confesar. Confesamos las cosas que son fácil. Ok, sí, yo fumé, porque todos pueden confesar que fumaron. Pero hay cosas profundas que están dentro de tu alma, la cual nunca le has contado a nadie. Y tú sabes que eso tiene un peso en tu corazón y tienes que tener liberación de eso. Y te preguntas por qué Dios no se está moviendo. Tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo salir. Tienes que romper tu orgullo. Algunos de ustedes piensan que la gente verdaderamente le importa mucho, que les van a quedar mirando como que fueran las peores personas en la tierra y no se dan cuenta que a veces tu confesión puede ser un testimonio para la persona a la que le estás confesando. Sabes, muchas veces cuando pensé que estaba solo en algo que hice y lo digo, alguien dice, yo también lo hice, entonces pienso, no soy tan malo como pensé. Pero realmente no importa, ¿cierto? No importa cuán malo tú eres delante de otra persona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper tu orgullo? La Biblia dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Si tú quieres que Dios te exalte, tienes que romper tu orgullo. Necesitas romper tu orgullo. No sé cuánto deseas al Señor. Pero amo el ejemplo de estas dos jovencitas.
Ellas aman al Señor. Lo puedes ver, ¿verdad? Desde las aguas del bautismo, puedes ver lo que el Señor está haciendo. Estas dos jovencitas son tan humildes. Es fantástico. Gloria a Dios. Manténganse humildes, hermanas. Manténganse humildes. Continúa y dice, conozco tus obras, pero tengo una cosa en contra de ti. Tengo algunas cosas en contra de ti. Porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y explica que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesús decía algo muy interesante. Decía, si alguno hace caer a uno de estos pequeños, sería mejor si se atara una piedra de molino al cuello y sea lanzado al océano. Así es que si pones piedras de tropiezo delante de tu hermano o tu hermana, tú estás siendo usado por el demonio para que esa persona se aleje de Dios. Piensa en esto como si tuvieras hijos y alguien viene y le hace algo a tus hijos. Cualquiera de ustedes que es padre, no perdonarían a esa persona. Si alguien toca a tu hijo o a tu hija, arruinando su mente, su corazón y su alma, y su vida, está arruinada. Tendría que ser un milagro para que esa persona joven pueda superarlo. Y sí, Dios ha liberado muchas personas de la agonía de un trauma. Pero personas que conozco pasaron por este trauma por muchos años y se encontraron en el homosexualismo, en el lesbianismo y en una vida de fornicación. Porque alguien les hizo algo cuando eran niños. Mucha gente se alejó de Dios. Yo creo muy fuertemente que una razón por la cual esta nación es anticristiana es porque 2 generaciones antes, todos fueron cristianos, los padres eran cristianos, pero ellos pusieron piedras de tropiezo delante de sus hijos porque actuaron como unos hipócritas. Porque puedes ver en esta cultura que en algún momento antes su fundamento fue cristiano. Hubieron principios éticos en Dios en Canadá. Alguna vez hubieron iglesias en cada manzana. Alguna vez todo estaba cerrado en domingo. Se hacían oraciones a Dios en las escuelas. Había gente de Dios aproximadamente 100 años antes. Pero esa generación puso piedras de tropiezo. Tal vez hicieron cosas a los niños, actuaron como hipócritas, trataron a sus esposas, a sus madres mal. Se olvidaron del Señor y no le dieron importancia a la gracia de Dios y pusieron piedra de tropiezo a la próxima generación. Así que estos niños crecieron y dicen, mi padre era un ministro, yo crecí en la iglesia, pero no tengo nada que ver con eso. Mi hermana era cristiana, pero ella abusó de mí. No quiero saber nada de Dios. Algunos usan la Biblia para abusar a la gente y los golpean en la cabeza y crecen y dicen, escucha, yo no creo en este Dios. Así que tienes toda una cultura de personas que odian a Dios y no quieren escuchar, no quieren escuchar. Esa es una piedra de tropiezo. Justo echamos un vistazo al capítulo 14 del libro de Romanos la semana pasada, acerca de poner piedras de tropiezo delante de tus hermanos. Si tu hermano se ofiende por comer carne, no comas carne. Si se ofiende por el vino, no tomes vino. Si tu hermano se ofiende por el día o por cualquier cosa, escúchame, hay que hacer todo para la edificación de los hermanos y hermanas.
porque tu comportamiento defiende a tu hermano, protege a tu hermano de las armas del enemigo. Tienes un papel a desempeñar en el bienestar de la gente que te rodea. Tu asistencia a la iglesia está soportando la fe de otro. Estás sosteniendo en alto las manos de Moisés. Eres como Aarón, sosteniendo las manos del pastor incluso. Algo muy desalentador es cuando un profesor pasa horas preparando su lección para un estudio bíblico y los estudiantes no vienen. O eres un profesor en la escuela y los niños no te toman en serio. Yo recuerdo que cuando era joven tenía este profesor. Era un profesor francés, Mr. François. Siempre vestía con traje y tenía un bigote muy gracioso. Y nosotros siempre nos burlábamos de ese profesor. Era un profesor francés. Siempre le tirábamos avioncitos de papel. Le poníamos almohadas de broma en su asiento. Le hicimos pasar tan mal rato que se tuvo que ir. Éramos chicos malos. Éramos muy malos. Le hicimos pasar un infierno en vida. Él solo vino a enseñarnos francés. Y nosotros decidimos que le íbamos a dar bastante trabajo. Un desafío. Y lo desanimamos. Sabes, mucha gente termina cometiendo suicidio porque alguien en su clase le hizo bullying. Sabes, mucha gente termina en drogas o el alcohol o nunca lograron nada en su vida porque alguien se burló de ellos. Recuerdo que cuando yo era joven me gustaba el arte y trataba de dibujar un mapa de Israel. Tenía 5 años, estaba en el jardín y pasé 2 semanas tratando de dibujarlo. Y lo llevé al profesor y el profesor lo miró y dijo, tú no lo dibujaste. Y le dije, sí lo hice. Y me dijo, ¿quién te ayudó? Y le dije, nadie. Y me dijo, mentiroso, y me dio un C-. ¿Cómo le das a un niño de 5 años C- en un jardín? Después de eso, no agarré un pincel para dibujar nada para el resto de mi vida. Y estoy sanando eso. Sabes que cuando eres niño no piensas las cosas profundamente, pero cuando el tiempo pasa, te preguntas a ti mismo que te gusta el arte y dices, ¿por qué no lo hago? Y no te das cuenta que fue por esa ofensa en el pasado. Me gustaba la batería cuando tenía 9 años. Yo fui a la iglesia y todos los niños, incluyéndome a mí, tocábamos la batería. Quería ser un baterista profesional. Pero el baterista de la iglesia explotó conmigo. Él tiró los palos de mi mano y tuvo un momento de ira y su cara estaba llena de cólera y decía, niños, salgan de aquí, la batería es muy cara, no la toquen. La verdad no valió la pena cómo él actuó y me quitó las ganas de tocar en mi juventud y nunca más toqué la batería de manera seria. Todo lo que quería es que alguien tenga paciencia y me enseñara, pero en vez de él ver el potencial en mí o avisarle al pastor o tratar de mostrarme la gracia de Dios, él me echó afuera. Tal vez esa sea la razón por la cual me deslicé cuando yo era joven. Personas de la iglesia han estado visitando a la gente en sus casas y cada persona que visito dice, ningún pastor me ha visitado en mi casa. He estado en la iglesia toda mi vida y ningún pastor ha venido. Y ¿sabes lo triste acerca de eso? En cada iglesia que crecí, porque yo crecí en la iglesia desde que nací, el pastor nunca me había visitado tampoco. En el profeta Jeremías dice algo acerca de los pastores. Está en el capítulo 23. Dice Jeremías, capítulo 23, «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño», dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel,
a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Tú no los has visitado. Qué aterrador caer en las manos del Señor. Qué aterrador ser un líder y que tu rol es cuidar de las ovejas, pero no los alimentas, no los visitas, no los cuidas. Es como un padre ausente. Se supone que estés ahí para la cena. Se supone que estés ahí para tus hijos, pero nunca estás ahí. No quiero malcitar la historia de Billy Graham o de su hijo, pero creo que es de Billy Graham. En algún punto de su comienzo, él estaba tan ocupado en el ministerio que se dio cuenta que había abandonado o no abandonado, pero puso a su familia de lado. Muchos hijos de pastores no quieren estar en la iglesia o no quieren nada que ver con el ministerio por el ejemplo que le dio su padre o su madre. Los pastores les importa más la congregación que su familia. Y ellos ven la hipocresía cuando crecen, por eso no quieren saber nada de Dios. ¿Puedes ver lo que esa ofensa puede hacer? Así que Dios dice, mira, te conozco, sé lo que has hecho, sé que no has renunciado a tu fe, pero estás siendo una piedra de tropiezo para tus hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy, si miran dentro de ustedes, se preguntan, ¿estoy siendo bendición o estoy siendo piedra de tropiezo? La Biblia dice que las mujeres deben vestir modestamente, pero a algunos no les importa. ¿Estás siendo piedra de tropiezo para los hombres? Hay hombres en la iglesia tratando de dejar la pornografía y tú decides vestirte modestamente o ser piedra de tropiezo. Es posible que algunos de ustedes empujen a un hombre a ver en la dirección equivocada, lo cual es la razón por lo que la Biblia dice que las mujeres deberían cubrir su cabeza y vestir modestamente en la iglesia. Es porque las mujeres son el objeto más hermoso de la humanidad. Es la parte tentadora, es la parte gloriosa. Es por eso que las partes del cuerpo de una mujer tienen que ser vistos en el contexto hermoso del matrimonio, pero no en el reino espiritual. Tienes que entender que fuiste hecha de una manera que puedes tentar la carne. Tienes responsabilidad, igual que tú, hombre, tienes responsabilidad de cuidar del vulnerable, del débil, del niño, de la mujer. Tienes que ser un protector, no ser un perro lujurioso. Tienes que estar dispuesto a pedir permiso y no tocarlas. Tienes que mantenerte lejos y esperar hasta que llegue el momento en el que estés listo y seas serio. Que seas serio. Se han aprovechado de muchas mujeres porque los hombres no son serios. Y eso crea una piedra de tropiezo. Te gusta la mujer, pero no estás seguro cuándo te vas a casar. Si no estás seguro cuándo te vas a casar, mantente lejos de esa mujer, porque le estás rompiendo el corazón. Piedras de tropiezo. Esta piedra de tropiezo en particular es comer cosas sacrificadas a los ídolos o animar a otras personas a cometer fornicación. Es difícil de creer que todas estas cosas pasan en la iglesia. He escuchado historias de otros pastores, de las personas que van a la iglesia viviendo con sus parejas, viviendo con un no creyente, acostándose por ahí, vienen a la iglesia, levantan las manos, incluso en el grupo de alabanza, pero no digo que Escuché la historia de Maverick City, es muy triste. Miré una foto del chico del grupo de adoración que parece un transgénero. ¿Qué está pasando en el mundo? Miro estas cosas y ellos están apoyando el homosexualismo. ¿Qué está pasando? Y cantamos estas canciones en la iglesia. Esto es una piedra de tropiezo, no solamente para la gente, sino para el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros fusionar este comportamiento con la iglesia y pensar que vamos a ver al Espíritu Santo moverse dentro de la iglesia? Es una piedra de tropiezo.
piedras de tropiezo. Si tú estás aquí oyendo y estás viviendo con alguien sin casarte, escúchame, ¿por qué no vienes al pastor David y te podemos casar en el altar? Haz lo correcto. Amén, haz lo correcto. No necesitas vivir en un rincón o acostándote por todos lados. Y si la chica no es una creyente o el chico no es un creyente, escúchame, vamos a intentar, déjame predicarle el evangelio, quizás le entrega su vida al Señor. Pero si no le quieren dar su vida al Señor, ¿qué estás haciendo entonces? Tienes que hacer una decisión en algún momento de tu vida. ¿Quieres caminar con Dios o quieres comprometer tu alma por una relación? La Biblia dice que todos le darán cuentas al Señor individualmente. Piedras de tropiezo. Algunos de ustedes están creando sus propias piedras de tropiezo. Ni siquiera le dejas al Señor trabajar en tu vida. Estás perdiendo tu tiempo. Tienen que hacer una decisión, santos de Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente quieren? Y continúa y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los Nicolaitas es alguien que quiere estar sobre todos. Quieren ser servidos, pero no servir. ¿Y cuántas iglesias son así ahora? Creo que los católicos romanos son muy similares. Tienes a este sacerdote arriba y solamente él puede tomar el vino. Y todos los demás, yo tomo la sangre, tú puedes tomar la sangre, tú puedes tener el cuerpo y yo puedo tener el cuerpo y la sangre. Solo yo puedo compartir todo, pero ustedes no son sacerdotes. Esos son los católicos romanos, no los puedes ver predicando en la calle, no los ves haciendo cosas así. Tú no puedes imponer tu mano en los enfermos, solo yo puedo, pero cuando vas a ellos para pedir una oración o para sacar a un demonio, créanme, yo sé esto porque trabajé en un centro de cuidados a largo plazo con católicos romanos. Y cuando se trata de echar fuera demonios, casi ningún católico romano puede sacar un demonio. Y ellos tienen tal vez una sola persona que puede echar fuera demonios, pero tiene que estar bien arriba. Y ellos actúan como que yo no hago eso, pero es mejor llevarlo a un centro mental. Pero si verdaderamente es serio, podemos ir a la persona y hacer un exorcismo, pero muy difícil de hacerlo, muy difícil de conseguirlo en la Iglesia Católica. Pero gracias al Señor que si nosotros creemos que cualquiera que cree puede echar fuera demonios. No necesitas ser un católico romano o un sacerdote para echar fuera demonios. Todo lo que necesitas ser es un creyente renacido con el Espíritu Santo. Y si tienes fe, ese demonio va a salir en el nombre de Jesús. Jesús dijo, arrepiéntanse o vendré pronto y pelearé con la espada de mi boca. Esto es interesante, calumnia. Eres un creyente, pero caminas en pecado. Te preguntas a veces por qué eres perseguido, por qué no le gustas a tu jefe, por qué tus amigos te dejan, porque no estás caminando con el Señor. Primero de todo, poniendo el cristianismo a un lado, a nadie le gusta un mentiroso, ladrón, alguien que apuñala por la espalda. Tú dices ser cristiano, pero no vives como un cristiano, entonces Dios va a enviar a personas para que te ataquen, porque dice que voy a pelear en contra de ti. ¿Y sabes por qué está haciendo esto? No es para destruirte. Él está peleando por ti. Esto es algo maravilloso de Dios, porque Él está peleando en contra de ti, pero está luchando por ti. Él viene en contra de las cosas que tú no quieres dejar en tu vida. Él quiere quitarlas de tu vida. Si no fuera así, no te pediría que te arrepientas. Nos está dando advertencias, nos está dejando saber que todavía hay tiempo para que te pongas a cuentas con Dios. Y si sigues vivo el día de hoy, puedes ponerte a cuentas con Dios. Y dice aquí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
maná escondido. Jesús se describió a sí mismo como el maná del cielo, el pan del cielo. Sabes, lo que Dios está diciéndote hoy día es que si te arrepientes, regresas a tu primer amor, te voy a dar comida espiritual que te va a satisfacer, te levantarás en la mañana y sentirás la presencia de Dios de nuevo, te sentirás lleno. Te vas a sentir vivo. Vas a sentir tu propósito de nuevo. Vas a caminar en los dones del Espíritu Santo. Ese es el maná escondido. Esa es la revelación, es la sabiduría que nadie tiene. Intimidad, sueños, visiones, profecías. Algunos quizá tuvieron estas experiencias antes, pero ya no las tienen más. Es porque perdieron su primer amor. Y Dios te está diciendo, si tú regresas donde empezaste, te puedo dar este maná escondido. Te puedo dar esta belleza que brillará tanto. No es tarde si tienes oídos para escuchar, si tienes ojos para ver, si puedes escuchar, si esto puede llegar a tu corazón, yo te puedo liberar. Vamos a dejarlo ahí, santos de Dios, por un tema del tiempo. Me gustaría que todos cierren sus ojos por un momento. Vamos a llamar al grupo de adoración. Vamos a llamar al hermano. Al hermano Paul. Aleluya. Así que pueden venir aquí hacia adelante. Todos con sus ojos cerrados, este es el momento en que tenemos una oportunidad de escuchar lo que Dios está diciendo. Como dice el libro de Apocalipsis, estoy aquí a la puerta y llamo, estoy tocando. Te estoy recordando quién soy yo. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Dios poderoso, el primero y el último, el Alfa y el Omega, y yo soy el Verbo de Dios, que compartimos el mismo nombre, el primero y el último. He aquí que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Estoy tocando. Estoy caminando entre las iglesias. Tengo a los ángeles en mi mano. No quiero quitar el candelabro de tu vida. Quiero que regreses a casa. Quiero llenar toda parte de tu vida. Quiero darte el maná del cielo. Donde sea que te encuentres hoy día, este es el momento de ponerte a cuenta. Si puedes escucharlo, si la convicción está ahí, este es tu momento, esta es tu hora, este es tu tiempo. Y estoy aquí para decirte que el tiempo es corto. El tiempo es muy corto. Escuché la semana pasada que un pastor en la ciudad murió, solamente así. Uno de mis antiguos mentores también murió. Así de fácil. Personas mueren a izquierda y derecha. Nadie sabe cuándo va a morir. Y no te estoy diciendo esto para asustarte. Te lo estoy diciendo con honestidad. Porque sea que mueras o no, el Señor está viniendo. Y si tú solamente te sientas ahí y dices, sabes, tomaré el riesgo. Quizás te encuentres a ti mismo separado de Dios por la eternidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficio te dará eso? ¿Qué cambiarás o negociarás por tu alma? Tú puedes decirme, es tan difícil, ¿cómo puedo salir de esa relación? ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Sí, tú puedes. Sí, tú puedes. Solamente que no quieres hacerlo.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él les dará un camino de salida. Siempre hay un camino de salida para los que claman a Dios. Lo único que tienes que hacer es clamar en el nombre de Dios y Él enviará sus ángeles para darte una salida. Esa salida puede ser una llamada telefónica. Esa salida puede ser que tú vayas a la iglesia el sábado en la mañana en vez de salir a la ciudad a coquetear con chicas. Esa es tu salida. Hay muchas salidas si solamente abrieras tus ojos. Sal de donde estás y consagra tu vida a Dios y verás las bendiciones de Dios, el maná del cielo, viniendo a tu corazón. Esa es tu salida. Incluso ahora, esta es la gracia y la bendición de Dios que estés aquí escuchando esta palabra. Tener la oportunidad de escucharlo del mismo Cristo Jesús. Porque esta es su palabra. Estás escuchando su voz que dice, bienaventurados aquellos que escuchan, que leen y guardan las palabras de esta profecía. Eres bienaventurado si escuchas, la lees y guardas la palabra de esta profecía. No estoy diciendo que va a ser fácil a todos ustedes, pero lo que te quiero decir hoy día es que sería mejor que te alejes de tu pecado y que te pongas a cuentas con Dios o pasar la eternidad en el infierno. Sería mejor si dejas tu pecado. Todos cierran sus ojos. Si tú estás aquí y tú estás escuchando, si le estás leyendo y dices, ¿sabes qué? La quiero guardar, esta profecía. Dios te está hablando acerca de algo que no necesito saber qué es. Si tú quieres salir de esto, tienes que dejar de preocuparte lo que la gente piensa. No importa lo que la gente diga. Es mejor perder tu reputación y entrar en el cielo que quedarte con tu reputación. De verdad tienes que dejarlo. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Si este mensaje es para ti, hay algo con lo que estás lidiando y dices, quiero regresar a mi primer amor, quiero volver, quiero que levantes tus manos hoy día. Ahí hay 1, ahí hay 2, ahí hay 3, ahí hay 4, 5, 6, 7, 8. Quiero que tomes un paso de fe ahora, sin orgullo. Yo quiero que te acerques y vengas aquí adelante. Quiero que el grupo de adoración toque. Hay un espacio en la cruz para ti y muchos vienen y hay espacio para uno más. At the cross for you. Just stand at the altar in a line. Room at the cross for you. Stand on the other side, sister. Stand over there. Yes, there's room at the cross for you. Millions have come. Millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. If you're at this altar, I want you to talk to the Lord. Yes, there's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Here, take the mic, brother. Millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you.
have come. Millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross.